del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y de nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a esta sesión de cierre del curso Gestión de Suelo y Política de Vivienda. El día de hoy tenemos una conferencia magistral a cargo del doctor José Alfonso Iracheta Carroll, y tendremos también la participación de la maestra Melina Castro Urquiza. Enseguida yo le voy a pedir a mi compañero Agustín Herrera que nos dé el contexto de esta sesión y presente adecuadamente a nuestros ponentes del día de hoy. Muy bienvenidas y bienvenidos todas y todos, y que sea de gran provecho y éxito esta reunión. Adelante, Agustín Herrera, por favor. Muchísimas gracias, Gis. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de cierre del curso de Gestión del Suelo y Política de Vivienda, que con base en nuestros datos en la plataforma, sí fue de mucho interés, sobre todo para los municipios comprometidos en mejorar, ¿verdad? La gestión, todo lo que tenga que ver con el uso de suelo en su territorio. Y bueno, todo curso, ¿verdad? Todo programa de capacitación llega a su fin y hemos programado esta sesión exclusiva para ello. Y vamos a tener la presencia, bueno, la conferencia magistral, como bien lo decía Gis, del doctor José Alfonso Iracheta Carroll. Él nos va a platicar de la función de la gestión del suelo para la gestión urbana, y él es director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el INSUS. Posteriormente vamos a tener una sesión para preguntas, para algún comentario que gusten compartir, ¿verdad? Aprovechando el espacio, aprovechando que ya tomaron el curso, quieran compartir algo con nosotros, algún avance que lograron. Y al final de la sesión vamos a tener el cierre a cargo de la maestra Melina Castro, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU. Sin más, le doy el uso de la voz al doctor Iracheta para que comparta con nosotros su clase magistral. Bienvenido, doctor, y adelante. Gracias, Agustín. Antes que nada, buenas tardes a todos, y es un gusto y un honor para mí estar aquí en este cierre del curso de Gestión de Suelo y Vivienda. Yo me quiero concentrar en la política nacional de suelo. Quiero hablar sobre todo lo que implica la gestión del suelo, ya que consideramos desde el INSS, pero yo también de forma muy personal, que la gran tarea que tenemos pendiente en México, en muchos de los municipios, por no decir la inmensa mayoría de los municipios de nuestro país, es justamente la gestión del suelo y tener herramientas y mecanismos adecuados para transformar o trasladar lo que nos imaginamos desde la planeación urbana, lo que estamos planteando de forma conceptual, en intervenciones reales que se observan en nuestras ciudades, que se pueden ver y palpar, y que reflejen al final lo que estamos planteando desde la planeación. La práctica recurrente, lo que observamos en prácticamente todas las ciudades del país, es que hay una desconexión importante entre la planeación, entre los instrumentos normativos, entre lo que quisiéramos que fuera la ciudad y lo que en realidad es. Y esto se ve reflejado claramente en el desorden urbano, en la irregularidad en la tenencia de la tierra, en la pérdida de áreas de valor ambiental, etcétera. Digamos, es un problema realmente muy complejo, muy amplio, y que al final a quien le corresponde atender esta problemática de forma primaria es a los gobiernos municipales, al ser ellos la autoridad constitucional para definir los usos y destinos del suelo. Entonces, por eso es que consideramos que justamente la política de suelo debería estar en el centro, debería ser el eje para la toma de decisiones, porque además es el soporte para todas las demás políticas, llamémosle de vivienda, de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, cualquier política que tenga de movilidad, cualquier política que tenga un impacto sobre el territorio, necesariamente tiene que partir de una política sólida de suelo. Entonces, para iniciar mi presentación les voy a compartir esta pantalla. Hagan una señal, por favor, si ya la pueden ver. ¿Sí? Muy bien.
Y para no tomar demasiado tiempo, voy a iniciar muy rápidamente con algunos de los antecedentes, la información que tenemos relacionada con el diagnóstico de la problemática del suelo, y esto va a dar pie a algunas propuestas que hemos impulsado desde el INSUS, que estamos discutiendo en este momento, y que al final están soportadas en la Política Nacional de Suelo. Y antes que nada, esta Política Nacional de Suelo la publicamos SEDATU e INSUS hace poco más de un año. Ya tiene un rato circulando, y la idea es que con este documento podamos sentar las bases para o establecer criterios más claros para la toma de decisiones a nivel local, sobre todo, también en los gobiernos estatales, pero de forma preponderante en los gobiernos municipales y en las alcaldías de la Ciudad de México. Algunos datos que seguramente ya conocen o ya han escuchado varias ocasiones, pero que no está de más recordar, porque al final este es el reflejo de la ausencia de una política de suelo en nuestro país. En primer lugar, nuestras ciudades se han expandido mucho. El crecimiento de las ciudades en las últimas décadas ha sido aproximadamente 2.3 veces mayor que el crecimiento de la población urbana. Es decir, estamos creciendo de forma cada vez más dispersa, con menos densidad y desafortunadamente de una forma muy descontinua y anárquica. Aquí utilizo un ejemplo que, o más que un ejemplo, una idea que puede ser muy interesante para entender este fenómeno. Si se imaginan un mapa de su ciudad, se ponen un mapa de su ciudad en una mesa, luego ponen una ranita que tiene las patas sucias, pintadas de negro, y sueltan a la ranita para que empiece a brincar encima del mapa, va a ir dejando manchones negros a todo lo largo y ancho de su mapa. Y cuando uno ve un mapa de una ciudad, en realidad lo que ve son justamente esos manchones de urbanización por aquí y por allá, completamente desarticulados, aleatorios, incluso anárquicos. Entonces, esta idea del crecimiento urbano, como le llaman asalto de rana, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que no hay ninguna relación entre lo que se plantea que debería ser una ciudad y lo que vemos en la realidad de estas ciudades. Este patrón de crecimiento obviamente no es viable y no es sustentable en el largo plazo. Digamos, hasta ahora hemos logrado tener ciudades que subsisten, que sobreviven, pero no estamos sentando la ruta para ciudades que se desarrollan. O sea, esto sigue siendo una tarea pendiente a nivel nacional. Incluso las ciudades más avanzadas de nuestro país siguen teniendo grandes carencias, pero lo problemático, lo que genera una mayor preocupación, es que prácticamente la totalidad de las ciudades, dentro de estas carencias que tenemos, no estamos sentando la base para un mejor futuro. Más bien estamos administrando las problemáticas, y si no cambiamos la forma de atender estos problemas, pues no podemos esperar un resultado distinto al que ya conocemos y que ustedes conocen mucho mejor que yo en cada una de sus ciudades. Ahora, junto con este patrón de crecimiento completamente desarticulado, también hemos observado que las ciudades tienen mayores disparidades en los precios entre las zonas bien localizadas, consolidadas, y las zonas de crecimiento periférico o de expansión irregular. Esto no solo implica que los precios son más elevados dentro de la ciudad, sino que la diferencia de precios entre el centro y la periferia es cada vez mayor. Esto tiene un efecto muy negativo si los precios son más altos, y cuando tenemos una población de entre 40 a 45% de nuestros habitantes que están en condiciones de pobreza, pues es prácticamente imposible que puedan acceder a un lote o a una vivienda adecuada, dados los costos que tiene dentro de la ciudad. Entonces, esto lo que genera es una expulsión hacia la periferia, en muchos casos incluso pérdida de población de las zonas consolidadas hacia las periferias en mayor marginación, normalmente irregulares o con peores condiciones en general del entorno urbano, peor accesibilidad, peor movilidad, etcétera, ¿no? Un caso, por ejemplo, paradigmático es aquí mismo, la propia Ciudad de México. En los últimos 20 años ha vivido un proceso continuo de expulsión de población.
Hoy la Ciudad de México tiene menos población de la que tenía hace 10 y hace 20 años. Y por el contrario, el área conurbada en el Estado de México ha ido creciendo cada vez más y creciendo además de forma muy desordenada y en condiciones de mucha marginación. Esto creo que es muy evidente para cualquiera que conozca el Valle de México, ¿no? Mientras que en la Ciudad de México han mejorado medianamente las condiciones urbanas, en la periferia del Estado de México han empeorado sustancialmente. Y hoy ya cerca del 65-70% de la población del Valle de México vive en el Estado de México. Es decir, ya la inmensa mayoría vive en estas condiciones de precariedad. Esto, a su vez, ha generado estos procesos de irregularidad que comentaba en este momento, que son además problemáticos desde muchos puntos de vista. Uno, directamente, es el que impacta a la calidad de vida de las familias que viven en un asentamiento irregular y en un asentamiento precario, sobre todo, eh, sufren no solo por esa condición de vida específica de su zona y de su vivienda, sino por la accesibilidad a los bienes y servicios que ofrece la ciudad en su conjunto, la ciudad como un todo. Normalmente esta exclusión y esta segregación socioespacial se ve es mucho más preocupante en estos asentamientos irregulares y genera costos además de largo plazo para estas familias y limita su potencial de desarrollo también en el largo plazo. Un niño o una niña que nace en un asentamiento precario difícilmente va a lograr salir de un asentamiento precario en el transcurso de su vida. A lo mejor mejoran un poco las condiciones de vida de su vivienda o de su entorno, pero no va realmente a escalar a un nivel distinto, a un nivel mejor en cuanto a calidad de vida urbana, insisto, en las ciudades. De este modo, los mercados informales de suelo y de vivienda han crecido de forma sustancial. De hecho, en los círculos académicos, se habla de que la irregularidad es la nueva normalidad. Ya nada más escuchar esta frase debería prender un foco rojo, una alerta a todos los funcionarios que tenemos algo que ver con la gestión urbana, todos los que estamos del lado de la política pública urbana. Quiere decir que algo estamos haciendo mal cuando lo normal o lo nuevo normal se ha convertido en la irregularidad. Y dos cifras. Al día de hoy tenemos una estimación de que cerca de 7,5 millones de lotes en México se encuentran en condiciones de irregularidad de algún tipo. No todas estas viviendas son irregulares en cuanto a un asentamiento precario. Hay otros tipos de irregularidad. Sin embargo, la cifra de por sí es muy alta. Esto refleja más o menos el 23-24% del total de las viviendas que tenemos en nuestro país. Es decir, casi la cuarta parte de los mexicanos vivimos en un asentamiento irregular o en condiciones de algún tipo de irregularidad. Y más grave aún, se estima que alrededor de 90,000 familias entran a la irregularidad cada año, es decir, se suman a la irregularidad cada año, de modo que estaríamos hablando de cerca de 1 millón de nuevas familias cada década. Entonces, si lo planteamos desde su origen, el ritmo de crecimiento se ha disminuido, pero sigue siendo un ritmo de crecimiento muy alto y mucho más rápido de lo que las ciudades tienen capacidad para generar suelo y vivienda adecuado. Ahora, todas estas características del patrón de crecimiento urbano y de ocupación del territorio que tenemos en México tiene varios costos asociados, que voy a mencionarlos de forma muy rápida. En primer lugar, están los costos de la urbanización periférica e irregular. Esto debería ser de mayor relevancia o de mayor importancia para los gobiernos municipales por la razón que les voy a dar en un momento. Hemos hecho algunas estimaciones en varias ciudades del país y hemos encontrado que llevar los servicios básicos a zonas no planificadas, periféricas, normalmente irregulares, aunque no necesariamente es el caso, pero mal localizadas en general, puede llegar a costar hasta 8 veces más que llevar esos mismos servicios básicos a una zona planificada y consolidada, es decir, al centro de la ciudad.
por la simple razón que en las zonas consolidadas ya tenemos toda la infraestructura instalada y estamos hablando únicamente de ampliar las redes, de extender las redes para proveer de servicios básicos. Mientras que en zonas no planificadas, mal localizadas, implica gastos mucho mayores para llevar estas mismas redes, para pavimentar, para llevar el transporte público, etc. Entonces, si consideramos que además estas zonas periféricas tienden a ser las que menos pagan impuesto predial, ya sea porque el monto que pagan es bajo o porque en muchos casos ni siquiera están registradas en el catastro municipal y por lo tanto tampoco pagan impuesto predial, pues ahí tenemos un doble costo para los municipios. Por un lado, llevar servicios más caros, insisto que pueden ser hasta 8 veces más caros, y por otro lado, no recibir prácticamente ningún ingreso o tener muy bajos ingresos derivados de las contribuciones de estas zonas, con lo cual simplemente escuchando estas cifras sabemos que va a ser imposible para cualquier municipio proveer de servicios básicos y menos de servicios básicos de calidad a las zonas periféricas muchas veces irregulares. Es decir, si no cambiamos cómo tomamos las decisiones y las políticas públicas y los instrumentos de política pública que ponemos en práctica, estamos condenados a un fracaso rotundo. No lo digo yo, lo dicen los datos. Llevamos ya 5 décadas, 50 años dentro de este mismo modelo de ocupación del territorio y los problemas se han ido agudizando cada vez más. Incluso, como había dicho hace un momento, las ciudades que están haciendo o que están teniendo los mejores desempeños en el país siguen estando muy lejos de la ruta del desarrollo como lo entendemos o como quisiéramos que fuera. Un segundo costo tiene que ver con el transporte. Desde el punto de vista de los ingresos de las familias, por ejemplo, ONU Habitat estima que o considera que una familia no debería destinar o gastar más del 30% de su ingreso al transporte. Y sin embargo encontramos que en muchos asentamientos periféricos, irregulares y formales, las familias destinan hasta el 60% de sus ingresos solamente para transporte. Entonces, el remanente que tienen como el remanente financiero familiar es realmente muy bajo, de modo que estas familias rara vez tienen capacidad para ahorrar o para comprar otro tipo de bienes y servicios que son necesarios para su correcto desarrollo. Esto ya de por sí es muy grave. Desde el punto de vista ya no de las finanzas familiares, sino de la calidad de vida como tal, en estos asentamientos, en estas zonas de urbanización periférica, el tiempo que pueden llegar a tomar es de hasta 3 o 4 horas, solamente para ir a la ciudad, al lugar de trabajo, a la escuela, al mercado, a lo que sea. Entonces, esto implica también un costo en cuanto a calidad de vida muy fuerte, pérdida del tejido social, desarticulación de las familias y la constitución de ciudades dormitorio, como es muy común, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas, que las periferias son zonas dormitorio. En las mañanas las familias van al centro de la ciudad a sus actividades diarias y regresan en la noche cuando terminan, y el resto del tiempo, pues estas zonas simplemente están ahí, prácticamente desérticas. Un tercer costo tiene que ver con la ocupación del suelo en zonas de riesgo. Esto aplica sobre todo en asentamientos irregulares, aunque también hemos visto muchos casos de expansión del suelo o del desarrollo urbano formal incluso, en fraccionamientos o en suelo que sí cuenta con títulos de propiedad. Esto es muy grave. Las familias están expuestas a perder su patrimonio o incluso su vida, que es lo más valioso que tiene, y esto ya de por sí es un costo social muy alto. Pero desde otro punto de vista de las finanzas públicas, de nuevo un tema de mucha relevancia, o que debería ser de mucha relevancia para los gobiernos municipales, es que cuando ocurre algún fenómeno o algún desastre que tiene impacto sobre estas zonas por estar mal localizadas, pues el primero que tiene que enfrentar estos costos es el municipio. Para la reconstrucción, para el rescate, para proveer de nueva cuenta de servicios básicos cuando se pierden. Entonces, desde un punto de vista como Estado mexicano,
y aquí quiero decir la federación, los estados y los municipios, permitimos la ocupación inadecuada del territorio, desordenada e insustentable, lo cual tiene costos gigantescos para la hacienda pública, por lo que comenté respecto a los costos de la urbanización, pero después, cuando ocurren este tipo de desastres, incurrimos en un segundo nivel de costos para el rescate, la recuperación, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas públicas, esto no tiene ningún sentido y ninguna racionalidad. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo es, ¿por qué, de nueva cuenta, por qué seguimos impulsando políticas públicas similares y un modelo de ocupación del territorio similar cuando queda muy claro que no está funcionando y que está generando muchos más problemas de lo que está generando soluciones? Un cuarto un cuarto tipo de costos tiene que ver con el ambiente y con la pérdida de calidad ambiental. La ocupación desordenada del territorio ocurre muchas veces sobre suelo de valor ambiental, incluso sobre suelo protegido o sobre suelo que tiene valor productivo en el medio rural o en estos espacios de transición entre lo rural y lo urbano. Y esto tiene severas consecuencias sobre la viabilidad de una ciudad. Al final, una ciudad depende de su base ambiental y de su base natural. Tener acceso al agua, tener aire limpio, tener masas forestales que los protejan, que tengan ecosistemas completos, amplios a su alrededor, todo esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de una ciudad. Sin embargo, estamos permitiendo la ocupación de zonas que no se deberían ocupar. El caso más grave en nuestro país está en Tuxtla Gutiérrez, en donde más o menos una cuarta parte de la ciudad ha crecido sobre el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. En este momento estamos ya tomando cartas en el asunto, estamos iniciando medidas para contener este crecimiento y para resolver la problemática, pero esto no es algo nuevo, es algo que lleva ocurriendo 40 años. Entonces, al final es una responsabilidad compartida entre el municipio, el estado, la federación y las diversas administraciones que pasan por que quedan al frente, digamos, de los gobiernos en los periodos que les corresponden. Un quinto costo tiene que ver con la inseguridad y la violencia. Hemos encontrado en muchos casos que las condiciones urbanas inadecuadas, es decir, donde no tenemos servicios públicos adecuados, donde no hay alumbrado, donde no hay servicios básicos, son zonas que facilitan la actividad delincuencial. Esto no quiere decir que haya una relación entre la marginación y la delincuencia. Está demostrado que no es así. Lo único que estoy diciendo es que estas zonas en condiciones malas en cuanto al entorno urbano facilitan esta labor, estas actividades delincuenciales e incrementan los niveles de violencia. Por ejemplo, en el marco del PMU, que es el programa insignia de la SEDATU, en 2019 la implementación fue sobre todo en ciudades de la frontera norte, que como saben han sido de las que han experimentado los peores niveles de violencia ya por varias décadas. Y era impactante ir a algunas de las colonias más alejadas, periféricas y de alta marginación, muchas de ellas colonias formales, que han sido apoyadas incluso por el Infonavit, etcétera, no necesariamente irregulares nada más, pero que estaban completamente abandonadas, algunas viviendas quemadas, balaceadas. Entonces, ¿en qué condiciones vivían estas familias que tuvieron que abandonar el único patrimonio que tenían? En ese sentido, la sociedad, es decir, las familias, los negocios, la sociedad civil en general, asume más o menos el 90% de los costos de la inseguridad, el otro 10% lo cubre el Estado. Entonces, de nueva cuenta, este patrón de crecimiento y de ocupación del territorio es completamente inviable e insustentable en el largo plazo, como todos estos datos que he comentado lo demuestran. Y finalmente están los costos sanitarios. Se ha dicho mucho, ¿no? Ante la pandemia del COVID. Para atender la pandemia, para tratar de mitigar sus efectos, hay que quedarse en casa. Pero para quedarse en casa, antes que eso, tenemos que tener una casa. Y si tenemos una casa, debe estar en condiciones medianamente aceptables para poder vivir.
Cuando tenemos en muchos casos más de un núcleo familiar viviendo en una misma casa y estás obligado a quedarte ahí, pues imagínense lo que ocurre en cuanto a la calidad de vida, la pérdida de privacidad, los incrementos en la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres, incluso con datos que acabo de ver hace unos días. Durante la pandemia se incrementaron las tasas de violencia contra las mujeres y de feminicidios de forma sustancial. Es un incremento realmente preocupante que tendría que estar en ser probablemente el tema número uno en cuanto a prioridad pública. Y esto tiene una relación directa con las condiciones del entorno urbano y las condiciones de las viviendas. Ahora, dicho lo anterior, que la idea es problematizar, generar en ustedes una preocupación que seguramente ya tienen, pero darle otro tono a esta preocupación y ahora discutir algunas de las alternativas que tenemos de nueva cuenta como tomadores de decisiones. En primer lugar, aquí hablo de la flexibilización de la planeación urbana. Uno de los principales mecanismos para expulsar a la población y para generar incrementos artificiales del valor del suelo tiene que ver con la rigidez en las zonificaciones y en las densidades que se predefinen desde la planeación urbana. Lo que hace un planificador normalmente, o un urbanista, que este es un trabajo que se hace muchas veces desde el escritorio de gabinete, es se divide la ciudad en zonificaciones primarias y secundarias, usos de tal y cual tipo, con tal y cual densidad, y eso lo que hace es que las menores densidades o las densidades que no aprovechan al máximo el potencial que tiene la infraestructura instalada en ese lugar, generan un costo de oportunidad muy alto para la ciudad. Lo que no ocurre dentro de la ciudad va a ocurrir en algún otro lugar, normalmente en la periferia mal localizada y no apta para el desarrollo. Pero esto lo estamos generando desde la propia planeación y desde los instrumentos normativos en muchos casos. ¿Por qué? Porque estamos generando una escasez artificial de suelo que a su vez genera una valorización artificial también del valor del suelo. Entonces, lo que estoy diciendo no es que tengamos que eliminar la planeación urbana. No, no, no. Lo que estoy diciendo es, la planeación debería responder mucho más al potencial que tiene alguna zona de la ciudad para su desarrollo, por la infraestructura que tiene, por su localización, por las características barriales, por diferentes motivos. Y ese potencial es el que debería quedar reflejado en los instrumentos normativos y no las ideas que vienen desde los 60 y de los 70 de este control absoluto que puede tener el Estado respecto a la ocupación del territorio, porque no ocurre así. Entonces, de nueva cuenta, esta flexibilización debe reconocer ese potencial. Ahora, y un tema de la mayor relevancia cuando discutimos esta flexibilización. Esto no quiere decir que vamos a estar regalando derechos de desarrollo o simplemente otorgando estos derechos solamente porque hay un mayor potencial de desarrollo. No. Esto quiere decir que el municipio, si desde la planeación reconoce un derecho básico al desarrollo, es decir, un derecho bajo para ocupar el territorio de potencial de desarrollo, pero en paralelo tiene algún instrumento que nosotros le llamamos zonificación flotante, es decir, en donde te dice, tú tienes un uso tal, pero tienes el potencial de acceder a este mayor uso. Entonces ya tenemos herramientas como municipio para vender estos derechos de desarrollo o para intercambiar estos derechos de desarrollo o para garantizar que se produzca suficiente vivienda social de modo que mitigue los efectos del crecimiento periférico. Es decir, aprovecho todo el potencial que tiene una ciudad, las zonas consolidadas, pero recuperando ese financiamiento y aprovechándolo en favor de la propia ciudad y para cumplir los objetivos de desarrollo urbano. Es decir, la inclusión de las familias de menores ingresos, el mejoramiento de los servicios básicos, tener mejores redes de agua y de drenaje, tener calles bien pavimentadas, tener un transporte público de calidad, etc. Esto solamente
con algunos ejemplos que conocemos de otros países de América Latina, podrían duplicar o incluso triplicar el presupuesto que tiene un municipio. Y creo que solamente escuchar esta cifra debería ser de interés para ustedes, porque estamos cumpliendo con muchos objetivos al mismo tiempo. Por un lado, impulsando a que lo que planteamos desde la planeación urbana se refleje en la realidad, pero no porque el Estado tiene el poder absoluto de garantizar esto, sino porque se están poniendo los incentivos y los desincentivos que las propias familias van a decidir qué es lo que quieren hacer, pero esa decisión normalmente va a estar alineada con los objetivos de política pública. Y por otro lado, porque las finanzas municipales se van a ver muy favorecidas, van a robustecerse y van a permitir que los municipios amplíen su capacidad financiera, su capacidad operativa, su capacidad técnica, su capacidad de vigilancia y evidentemente la provisión de mejores servicios básicos. Esto además permitiría romper esta espiral descendiente que había comentado, que comenté en un principio cuando estábamos discutiendo el diagnóstico. Los procesos de especulación del valor del suelo y la rigidez de la normatividad urbana, al generar esta escasez artificial, expulsan a las familias. Entonces, cuando las familias se van a la periferia, el municipio tiene menos capacidad recaudatoria y tiene mayores costos que enfrentar para proveer los mismos servicios básicos. Entonces, o decide o lleva servicios básicos a estas zonas o mantiene medianamente bien los servicios básicos en el área consolidada. No puede las dos. Entonces, lo que vamos a ver es, normalmente, malos servicios tanto en el área consolidada como en las zonas de expansión. Es decir, una ciudad que cada día va perdiendo más y más su capacidad y su calidad de vida. Entonces, esta espiral descendente, al final, más población está en condiciones de precariedad, las finanzas públicas de nuevo se ven más perjudicadas, hay menos dinero proporcionalmente al número de habitantes que tiene y a las necesidades que tiene. Esto genera mayores procesos de expulsión de la población con menor capacidad recaudatoria, etcétera, ¿no? Entramos en esta espiral descendente que les comento. Entonces, el largo plazo es una ciudad cada día más pauperizada, una ciudad cada día más desigual, en donde hay zonas de alto valor que están a lo mejor muy bien y el resto de la ciudad en condiciones realmente muy marginadas y que diferencialmente son cada vez más distantes. Es decir, cada vez la diferencia entre las zonas consolidadas y no consolidadas es mayor. Y esto además con las consecuencias que tiene en cuanto al tejido social, en cuanto a la productividad de una ciudad, en cuanto a su competitividad. Por ejemplo, una ciudad que tiene industria, pues esta industria va a depender de contar con mano de obra y con trabajadores calificados que además viven en condiciones adecuadas. Pero si los trabajadores tienen que recorrer 2 o 3 horas para llegar a su lugar de trabajo y además las condiciones de vida en las que están y sus familias son malas, pues evidentemente la posibilidad de que esta industria sea productiva o más productiva se ven muy reducidas. Desde el punto de vista del trabajo y de la relación que tiene la empresa o la industria con los trabajadores. Si lo vemos desde otros puntos de vista, por ejemplo, el de la logística o de la accesibilidad que requeriría una industria para mejorar sus condiciones de trabajo, pues también se van a ver muy perjudicadas, porque las condiciones generales de movilidad, de transporte, de accesibilidad son peores. Entonces, de nueva cuenta, la actividad económica de esta ciudad va a ir hacia abajo. Igual, si tenemos población que es cada vez, que tiene cada vez menores ingresos proporcionalmente, que vive en condiciones mayores o de mayor marginación, el ingreso disponible que tiene para gastar en su propia ciudad en bienes y servicios es menor. Esto implica, de nueva cuenta, que los negocios que estén en la ciudad y que en general la actividad económica que tiene esta ciudad se vea cada vez más disminuida. Y de nuevo, estamos en una espiral descendente que de no romperla a través de una visión distinta del desarrollo urbano y de los instrumentos de política pública que tenemos,
estamos condenados a seguir esa ruta, pues hasta que algún día truene por la parte más débil. Estoy seguro que todos conocen situaciones de este tipo en su ciudad. Hay ciudades que han tenido un mayor desarrollo económico en los últimos años y sin embargo lo enfrentan también. Ni qué decir de ciudades que se han visto perjudicadas por uno u otro factor y que observan en el día a día estas espirales descendientes. Entonces, mi punto de vista como profesional de las políticas públicas y en específico de las políticas públicas urbanas, con todo lo que implica, partiendo desde la política de suelo, es que nuestra función es la de crear o revertir, mejor dicho, estas espirales descendientes y convertirlas en ciclos que están fortaleciendo y que están favoreciendo las condiciones de vida a lo largo del tiempo de forma paulatina. No vamos a poder solucionar los problemas públicos. De hecho, hay algunos teóricos de la política pública que dicen que cualquier política pública va a generar un problema público nuevo. Es decir, siempre van a haber problemas públicos que atender. Entonces, nuestra función en ese sentido no debería ser tratar de resolverlos como tal, sino tratar de crear dinámicas positivas que se retroalimenten y que vayan paulatinamente mejorando las condiciones de vida y las condiciones generales de los entornos urbanos, de modo que poco a poco vayan teniendo un impacto diferente y favorable en todas las familias. Y que a lo mejor si volteamos en 10 años y reconocemos el momento en el que se dio el cambio en estas políticas, ya podremos observar impactos positivos que en algunos casos pueden ser muy dramáticos, incluso. Dramáticos para bien, quiero decir. Entonces, volviendo a las opciones que tenemos, a las herramientas que tenemos, sobre todo desde el ámbito municipal, la primera, como dije, es esta flexibilización de la planeación urbana. Aquí quiero insistir, la flexibilización debe reconocer las características de los barrios. No todas las zonas de una ciudad, no todos los barrios pueden o son propensos a impulsar una mayor densidad. Hay algunos que sí, otros que no. Esto lo tenemos que reconocer. También tenemos que reconocer la capacidad de la infraestructura. Si tenemos transporte público, sobre todo transporte público masivo, o tenemos la posibilidad de conectar esta zona con el transporte público masivo, este es una señal muy clara de que debemos buscar una mayor densidad y generar mayor suelo a partir de estas densidades. Si tenemos mayor capacidad o potencial para amplificar la capacidad de las infraestructuras de agua, de drenaje, de energía, también son señales claras para buscar esta mayor densidad. Ahora, para hacer el vínculo de este primer instrumento, que es la planeación urbana, desde otra óptica, con el segundo paquete de instrumentos que planteo aquí, que son los instrumentos de gestión de la valorización, que también se conocen como gestión de la plusvalía, pero el término correcto es la valorización del suelo. Quiero hablar de la planeación en estos instrumentos, o cómo vincular, mejor dicho, la planeación con estos instrumentos. Por ejemplo, cuando hablaba de la creación de estas zonificaciones flotantes, para hacerlas operativas, a lo mejor lo que podríamos poner en práctica es un paquete de diferentes instrumentos que, dependiendo del municipio, de la normatividad local o de la legislación local y de las capacidades locales, podemos optar por uno, por otro o por varios de forma simultánea. Si yo en una zona que todo indica que es viable para tener una mayor densidad, lo que podría decir es, voy a poner en práctica un modelo para tasar cuánto cuesta este incremento en el potencial de desarrollo, que tiene que ser una fórmula transparente, objetiva, con criterios técnicos robustos, además ampliamente conocida al menos por la industria, pero de preferencia por la mayoría de las personas que habitan en un municipio, o que al menos saben que existe esta posibilidad, y de ese modo
a través de este cobro o de esta venta de derechos, obtener ingreso adicional para las arcas municipales. Esta es una posibilidad. Entonces, el municipio con ese dinero lo puede canalizar para mejorar la infraestructura, para proveer servicios básicos en alguna zona marginada o directamente para la provisión de vivienda para la población de menores ingresos. Digamos, tenemos un universo amplio de posibilidades. Otra variante de este mismo instrumento, que a lo mejor no sería la venta de los derechos, sino el establecimiento de requisitos de cierto tipo respecto a la vivienda social, los que se podrían poner en práctica. Por ejemplo, si hay un proyecto para acceder a un X potencial de desarrollo, que implica un mucho mayor valor del proyecto en cuestión, se puede autorizar, pero siempre y cuando se garantice que un porcentaje del desarrollo, digamos 25%, se destine a vivienda social para un segmento específico de población. Entonces, de este modo, lo que estaríamos haciendo es generar suelo y vivienda para las familias más pobres, reduciendo de este modo también la presión que tenemos hacia el crecimiento periférico y hacia el crecimiento irregular, porque ya estamos generando el suelo y la vivienda dentro de la ciudad. Ahora, hace rato hablaba del encarecimiento artificial y de la escasez artificial que se genera de suelo y del valor del suelo a través de la planeación. Y un argumento que es además legítimo y que siempre sale en este debate es, pero es que el suelo en realidad es escaso, como tal. O sea, tenemos 100 hectáreas o 100 kilómetros cuadrados, lo que sea, pero hay un límite, no tenemos suelo infinito. Y aquí la reflexión que yo quisiera hacer es que esto en realidad es parcial o lo tendríamos que ver en una escala de grises, sino como un blanco-negro. En efecto, el suelo físico es finito, hay un límite y no podemos ampliarlo. Pero el suelo creado, el suelo en el aire, es potencialmente infinito. Es decir, no es infinito, porque tenemos límites para la construcción y demás, pero es mucho mayor al suelo físico que observamos. Por ejemplo, si tenemos un lote de 100 metros cuadrados, yo ahí tengo 100 metros cuadrados de suelo físico, creo que no hay ninguna duda. Pero si en ese mismo lote de 100 metros tuviera 10 niveles, en realidad ya lo que tengo no son 100 metros cuadrados, tengo 1000 metros cuadrados. Y todo ese suelo que estoy creando en altura, en el aire, o suelo aéreo, o suelo creado, como le llaman los brasileños, es también suelo. No es suelo físico, es otro tipo de suelo. Entonces, en ese sentido, el argumento de que el valor del suelo es cada vez mayor porque hay escasez de suelo, porque el suelo es un bien finito, es un bien inelástico en términos económicos, es decir, es lo que hay y no hay más, en realidad no es preciso. Si tenemos una mayor demanda con suelo limitado, pues obviamente el valor del suelo va a crecer. Pero si lo vemos desde esta óptica de que nosotros podríamos estar generando con decisiones de política pública que toma un municipio, podríamos estar creando mucho mayor suelo, este argumento de la inexistencia de suelo simplemente ya no es válido. Ahora, no podemos ser tan ingenuos como, y pensar que si yo genero más suelo en altura, el valor del suelo de toda la ciudad va a bajar. No, porque hay otros procesos, lo que conocemos como especulación del valor del suelo. En este caso, el valor del suelo refleja más bien las economías de aglomeración que tiene una ciudad. Es decir, en donde hay mucha población, el suelo vale más porque el potencial que tengo para extraer rentas de ese suelo es mayor. Entonces, de nueva cuenta, aquí entran estos instrumentos de gestión de la valorización. Si nosotros ponemos en práctica alguno de los dos instrumentos que comentaba hace rato, la venta de derechos de desarrollo o el establecimiento de cuotas de vivienda social con los que se tienen que cumplir, los incentivos que estoy poniendo a los propietarios del suelo ya tienen un carácter diferente. Lo que están diciendo es, tengo potencial de recuperar las rentas del suelo que tengo, de mi territorio, de mi lote, pero
en un esquema mucho más balanceado, en donde yo me llevo una buena parte del beneficio, pero la otra parte se le está llevando la ciudad y por lo tanto la comunidad. Entonces, la idea que está detrás de estos instrumentos no se trata de quitarle el beneficio a un privado, de expropiar los beneficios de un privado, como se dijo muchas veces aquí en la Ciudad de México, en una campaña de desinformación muy fuerte cuando se discutía la Constitución. En realidad lo que estamos haciendo es alcanzando un equilibrio, una mejor distribución de las cargas y de los beneficios que tiene el desarrollo urbano. Y esto además le conviene a los propios propietarios, a los dueños, sea un lote de mucho valor o de poco valor, sea un lote de 1 hectárea o de 100 metros cuadrados. Si yo tengo un gobierno municipal con mayor capacidad financiera, mayor capacidad técnica, mayor capacidad operativa, eventualmente voy a tener mejores servicios de todo tipo, un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, mejor acceso a transporte público, mejor acceso a oportunidades de trabajo, de actividad económica. Es decir, beneficia a todos. Y lo contrario, es decir, permitir que algún actor se lleve la totalidad de los beneficios y que la ciudad cargue con la totalidad de los costos, este desequilibrio tan grande que vemos en muchas ciudades, en el largo plazo perjudica a todos, por las razones que dije en la primera lámina relacionadas con los costos. Al final, todos vamos a tener peores servicios básicos, todos vamos a tener peor calidad ambiental, todos vamos a tener vecinos y miembros de nuestra comunidad o nosotros mismos que estamos en peores condiciones de vida, con un menor ingreso, con una mayor marginación, etc. Y al final eso también perjudica al propietario y también a la actividad económica y a todos los demás sectores que participan en la ciudad. Entonces, estos instrumentos no solo tienen sentido desde el punto de vista financiero y de la equidad que debemos tener en una ciudad y además del derecho que tiene una ciudad a cobrar estos valores y estos derechos. También tiene un sentido en cuanto a visión de largo plazo de la ciudad y al mejoramiento generalizado de las condiciones de vida y por lo tanto la competitividad, la productividad, la calidad del ambiente, etcétera, todo lo demás. Ahora, yo hablé hasta ahora de 2 instrumentos para gestionar la valorización. Hay otros instrumentos. A mí estos son los que me parecen más atractivos porque son relativamente simples. Ya los podríamos aplicar en la inmensa mayoría de los municipios y sobre todo porque generan una capacidad financiera que se puede distribuir de buena manera en nuestra ciudad. Pero hay otros que también se utilizan mucho y que en México ya se están utilizando. Por ejemplo, está la contribución por mejoras. La lógica que está detrás de este instrumento es, si yo como gobierno de la ciudad o como gobierno en general, voy a construir infraestructura o voy a llevar a cabo una inversión de cualquier tipo que va a mejorar las condiciones de vida, las condiciones del entorno urbano de esta inversión y por lo tanto va a aumentar el valor del suelo, porque ahora tiene mejores condiciones, tiene sentido que quien va a recibir ese beneficio de forma gratuita contribuya para llevar a cabo esa misma inversión, porque se va a ver beneficiado sin haber hecho nada, solamente por el hecho de vivir en un lugar. Por ejemplo, en Colombia, este es el instrumento que más se utiliza para financiar todo tipo de infraestructura urbana, sobre todo para infraestructura vial, pero también para espacio público, equipamientos y demás. Ahora, la principal desventaja que tiene este instrumento y que lo tienen que tomar en cuenta cuando lo estén implementando es que las diferencias que se van a ver entre barrios ricos y barrios pobres van a ser muy grandes. Les pongo el caso de nueva cuenta de la Ciudad de México en la zona de Polanco. Hasta el año pasado o hace año y medio se concluyeron unas obras de mejoramiento urbano en la calle de Mazarik, que es probablemente o de las calles más caras de la Ciudad de México. Evidentemente, la capacidad financiera que tenían los vecinos de esa zona para aportar a este proyecto era muy alta. Y cuando uno ve los resultados, pues es una urbanización de altísimo nivel, con unos servicios básicos también muy bien logrados, con un entorno urbano
muy bueno. Claro, porque, insisto, los vecinos de esa zona tienen una capacidad financiera alta. Ahora, si lleváramos a cabo un proyecto similar, digamos, en un barrio periférico en condiciones de marginación, pues la capacidad de los vecinos evidentemente sería mucho mayor. Y por lo tanto, el tipo de proyectos y de inversiones que se podrían llevar a cabo serían de mucho menor cuantía o de mucho menor calidad. Entonces, esto lo que genera es una mayor diferencia entre las zonas que tienen mejores servicios y las zonas que tienen peores servicios. Esto es bien importante tomar en cuenta porque los impactos en cuanto a la equidad en la distribución del gasto público pueden ser importantes. Entonces, en todos los casos, este tipo de instrumentos los tenemos que acompañar con otros instrumentos complementarios para reducir estas o para mitigar los efectos de estas disparidades. Hay otro tipo de instrumentos que se pueden poner en práctica relacionados con la gestión del suelo y la gestión de la valorización. Nosotros desde el INSUS, desde el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en coordinación con SEDATU, estamos poniendo en práctica varios proyectos de desarrollo urbano integral que no son otra cosa que impulsar en los casos en donde va a haber un crecimiento urbano, o que se tiene que ocupar algún vacío urbano de gran tamaño, lo que hacemos es aprovechar las economías de aglomeración que se van a generar para financiar el desarrollo del propio proyecto. Y les platico un poco como un ejemplo para que se pueda entender mejor. Si yo sé que en una zona X de una ciudad estamos viendo un proceso de expansión acelerada, seguramente desordenado o irregular, como Estado lo que puedo hacer es consolidar este polígono, poniéndome de acuerdo con el propietario, con el ejido o con el suelo propio, si es que es público, con el gobierno estatal o federal, para llevar a cabo un proyecto de desarrollo urbano integral. Este proyecto, la idea es que sea completamente mixto, es decir, que tenga tipologías de vivienda variadas, no solamente para un sector de la población, sino para diferentes sectores de población, que tenga usos mixtos también para vivienda, pero también para actividad económica, para espacio público, para equipamientos, para las infraestructuras que vamos a necesitar, por ejemplo, de transporte público, y también mixturas en cuanto a las densidades, es decir, evitar estos desarrollos unifuncionales de lotes para unifamiliares, donde tenemos 1000 casitas, sino más bien jugar con las densidades, ¿no? Tener densidades mayores, densidades menores, algunas zonas de autoproducción, algunas zonas de desarrollo a través de empresas desarrolladoras, en otras zonas mixto, con plantas bajas activas, qué sé yo. Este tipo de proyectos urbanos que al final replican en mayor o menor medida las características que vemos en las zonas consolidadas. Es decir, tenemos vivienda, tenemos comercio, tenemos vivienda muy cara, tenemos vivienda más barata, tenemos espacio público, tenemos la tiendita, tenemos muchos servicios en el entorno, entonces la idea es replicarlo. ¿Y cuál es la gran ventaja? ¿Cuál es el meollo del asunto? Cuando impulsamos estos grandes proyectos de desarrollo urbano, lo que estamos generando es una masa crítica de personas que van a vivir en esta zona. Esto es a lo que se le conoce como economías de aglomeración. Cuando tenemos mucha gente viviendo en un lugar, de forma orgánica, de forma natural, se desarrollan todo tipo de actividades, sobre todo actividades económicas. Y eso también genera un valor superior para la vivienda y para cierto tipo de usos. Entonces, lo que se hace es los usos que tienen mayor valor, los usos comerciales, los usos económicos en general, y también la vivienda media, la vivienda incluso residencial, que también tiene una mayor valorización. Con esos flujos que se están generando, se financia a la vivienda social, que normalmente es menos rentable, y las infraestructuras. Entonces, a través de esta combinación de instrumentos, también podríamos estar generando suelo y vivienda para las familias de menores ingresos. Y finalmente, el tercer paquete de instrumentos tienen que ver con la distribución de la inversión pública para servicios básicos. Esto lo comenté a lo largo de mi presentación. Si logramos contar con servicios básicos de calidad en toda la ciudad,
las diferencias que vamos a ver en el valor del suelo van a ser cada vez menores. El suelo periférico mal localizado es barato porque no tiene acceso a los servicios básicos o tiene acceso a malos servicios básicos. Si lográramos proveer servicios básicos de calidad parejos para toda la ciudad, las zonas de mayor plusvalía y las zonas de menor plusvalía no serían tan diferentes. Ahí lo que estaría generando una valorización serían otras características. El arbolado de la colonia, el tipo de actividad económica que se lleva a cabo, incluso el paisaje que tiene la colonia. Y eso entonces nos abre la puerta para impulsar otro tipo de políticas que tienen que ver más con el rescate del espacio público, con el rescate de la imagen urbana, con el rescate de la arborización y de los bosques urbanos, etc. Entonces, a lo que voy es que si lográramos combinar estos tres instrumentos, estos tres tipos de instrumento, para tener una visión mucho más integral del desarrollo urbano, ahí sí estaríamos rompiendo estas espirales descendientes que comenté hace rato y estaríamos empezando a crecer, a crear estos ciclos positivos que se retroalimentan a sí mismos, en donde tengo mejores condiciones del entorno urbano con mejores condiciones económicas que fortalecen al municipio, el municipio a su vez tiene la capacidad de mejorar aún más los servicios, y etcétera. No voy entrando en esta espiral ascendente, esta espiral positiva que tiene el potencial de cambiar la calidad de vida en el largo plazo de todas nuestras ciudades. Finalmente, para concluir, los invito a conocer este documento de la Política Nacional de Suelo. Aquí en pantalla pueden ver la dirección en donde lo pueden encontrar. Está en la página institucional del INSUS, www.gov.mx/INSUS. Ahí van a encontrar un banner en donde está la Política Nacional de Suelo. Esta está publicada también en la página institucional de la SEDATU. Y la idea de este documento es que sea un documento vivo que se vaya modificando en el tiempo y que se vaya adaptando a la experiencia, a las necesidades que tengamos en las ciudades de nuestro país. Este documento, el objetivo, los dos objetivos últimos que persigue son, en primer lugar, orientar la toma de decisiones, sobre todo a nivel local. Que los tomadores de decisión en los municipios tengan criterios mucho más claros para decidir cómo impulsar tal o cual instrumento o cómo dar tal o cual autorización o cómo diseñar tal o cual programa de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano. Entonces, el primer objetivo es sentar estas bases y contar con estos criterios que apoyen y que orienten la toma de decisiones, sobre todo a nivel municipal. Y el segundo objetivo es visibilizar la problemática del suelo. Al final, todos los instrumentos que discutí son más bien instrumentos de suelo, no son ni siquiera instrumentos de política de vivienda o de política de desarrollo urbano. Evidentemente tienen un impacto ahí, esto es definitivo, es innegable, pero están planteados desde una base del suelo, de qué entendemos por el suelo, cómo podemos aprovechar el potencial de suelo que tiene una ciudad en beneficio de la propia ciudad y romper la dinámica perversa que tenemos hasta ahora. Una vez que se visibiliza la relevancia y la problemática del suelo, entonces estamos en condiciones de plantear otro tipo de políticas ya con criterios mucho más altos y no solamente satisfacer las necesidades básicas. Y vinculado a esta visibilización, un tema muy importante es que este tema se vuelva parte del debate público que tenemos todos los días. Algo que admiro, por ejemplo, de algunos países de Latinoamérica, es que este debate ha sido tan relevante y ha permeado tanto que ya no existe una campaña política, no existe una elección en muchas de las ciudades de Latinoamérica que no giren en torno al tema del suelo. Y en México realmente no es un tema que estamos discutiendo. En ese sentido, tenemos que movernos en esta dirección. Este tiene que ser el centro de la toma de decisiones y el centro también del debate que tenemos con la ciudadanía en cada uno de nuestros municipios. Con esto concluyo y les agradezco mucho por su atención
y por este espacio. Muchísimas gracias, doctor Iracheta. Creo que toda la presentación fue muy clara. Creo que sí transmite mucho. Esperemos que los servidores públicos, las autoridades municipales que nos están escuchando, ya sea en Zoom o en la sala continua de Facebook, hayan entendido en verdad la dimensión y la magnitud de centrar cualquier política pública en la parte del suelo, ¿no? Creo que ese fue muy claro. Es muy pertinente este curso que se está llevando a cabo, ya está cerrando y está concluyendo con SEDATU. Y bueno, doctor Iracheta, tenemos algunos mensajes. Todavía si tienen algunas preguntas, si quieren hacer alguna intervención sin ningún problema, en la parte inferior, en las reacciones, pueden levantar la mano y con mucho gusto les cedemos el uso de la voz. También me gustaría recordar que las constancias que se emiten de esta sesión, nada más de esta sesión en particular, es a través de la clave que se les está proporcionando en el chat, tanto en Facebook como en Zoom, para que ustedes las puedan descargar. Y bueno, vamos a entrar un poco a algunos comentarios que han compartido con nosotros. Por ejemplo, César Castillejo dice, muchas veces existen predios que son bosques y son destruidos para cambiar el uso del suelo para proyectos mixtos habitacionales comerciales, con complacencia de los ayuntamientos y las secretarías de desarrollo urbano de los estados. Es correcto, sabemos que esta atribución es municipal, ¿no? Si hay una autoridad inmediata en cada una de las localidades, es el municipio, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Alicia Zamudio dice, creo que como parte de la planeación urbana, se debería sumar la adecuada planeación familiar. Más familia igual más casas, más servicios, daño ambiental y menor capacidad para cubrir la demanda. Valioso tu comentario, lo respeto mucho, no lo comparto. Alfredo Gómez dice, acá en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los asentamientos periféricos han aumentado significativamente, impactando en el medio ambiente. Dichos asentamientos son precarios con falta de servicios básicos, se necesita el uso de mecanismos para proporcionar vivienda digna o seguridad en la propiedad, ayudando a las personas más vulnerables, evitando que continúen las invasiones en las zonas protegidas. Creo que eso es muy común en nuestros municipios, tristemente. Y con base en estas tres opiniones, doctor Iracheta, me gustaría que sugiriera algo a los funcionarios, a las autoridades municipales, para contener esta parte, ¿no? de la expansión un poco descontrolada. Adelante, doctor. Gracias, Agustín. Sí, yo comparto en buena medida los comentarios que se hicieron aquí, lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. Los instrumentos que discutimos, los que presenté, son algunos de los instrumentos que están disponibles justamente para contener el crecimiento periférico desordenado. La gran virtud es que desde la política pública podemos generar las condiciones, los incentivos y los desincentivos que pueden ser muy poderosos para limitar o restringir el crecimiento periférico desordenado y que este crecimiento ocurra en donde debe ocurrir. En algunas zonas ocurrirá al interior de la ciudad en mayores densidades, o en zonas que se podrán reconvertir, que están subutilizadas, o que son zonas en declive que se pueden recuperar. En otros casos no será posible y será necesaria la expansión urbana. Digamos, vamos a tener ambas situaciones. Pero lo importante aquí es que cuando ocurra expansión urbana, esta debe ocurrir en donde el suelo es apto para que ocurra. Es decir, no tenemos zonas de riesgo, no son zonas de valor ambiental, no estamos talando bosques, como comentaba, como vi un comentario aquí en el chat, no alcancé a ver de quién era, pero que es una realidad que ocurre todos los días, y que al final lo que hacemos es poco a poco ir perdiendo las características favorables que tiene nuestra ciudad en favor de proyectos o de decisiones de corto plazo. En muchos casos simplemente hay presión fuerte por parte de quien impulsa estos proyectos, y la decisión fácil es decir que sí, sin tomar en cuenta las implicaciones que tiene de largo plazo. Entonces, por eso es necesario que los instrumentos no sean únicamente técnicos. O sea, estos instrumentos tendrían que ser
un acuerdo que tiene la sociedad con sus diferentes sectores y su gobierno. O sea, si lográramos que un plan de desarrollo urbano tuviera la flexibilidad que comentamos, pero sobre todo que fuera un acuerdo de todos los diferentes sectores, de la iniciativa privada, de la sociedad civil organizada, de las academias, de los grupos de profesionistas, de los grupos sociales, evidentemente del gobierno. Si lográramos tener este acuerdo, entonces sería la propia ciudadanía quien estaría vigilando que este tipo de proyectos no se permitan. Ahí es donde entra también la relevancia de contar con observatorios ciudadanos y con institutos municipales e institutos metropolitanos de planeación. Al final, estas son estas instancias de acuerdo social que permiten que los instrumentos vean la luz y se puedan implementar de forma adecuada. Es decir, el gobierno por sí mismo no va a poder. Pero lo que voy es todo este andamiaje de instrumentos y de posibilidades que tienen los municipios están disponibles y lo que van a lograr es limitar, reducir, contener el crecimiento periférico de forma paulatina. Esto no es de un día para otro, pero sí va a sentar una base distinta para la ocupación del territorio, que en el mediano y largo plazo va a tener posibilidades completamente diferentes o posibilidades reales de revertir los fenómenos tan nocivos que vemos hoy en las ciudades. Perfecto, doctor Iracheta. La verdad es que muy claro. Hay una participación de Ernesto Galván, un comentario dice la importancia de las consultas públicas al momento de desarrollar un plan de desarrollo. Ahí está la clave, ¿no? Escuchar a la ciudadanía de manera auténtica y permanente, no únicamente para legitimar algunas decisiones ya tomadas, pues, por llamar de alguna manera. Así se debe de ver reflejado, porque de esta manera la ciudadanía va a ser suyo y se va a involucrar de manera permanente. Hay una pregunta, doctor Iracheta, de Perdón, Citas Santos. Agustín. Adelante, doctor. Me parece un comentario. Yo iría mucho más allá de la consulta. Es más, yo considero que la consulta no es el mecanismo adecuado que necesitamos en las ciudades. Yo favorezco la co-creación. Es decir, no se trata de que el gobierno, con un consultor o por sí mismo, como sea, hace un plan de desarrollo urbano, por ejemplo, de ordenamiento ecológico, y luego lo someta a consulta de la ciudadanía. Lo que va a ocurrir es que lo que pasa siempre, ¿no? Que son 20 ciudadanos interesados que van, levantan la mano y ya quedó. O si hay comentarios, si hay observaciones, rara vez se traducen en políticas distintas. No, de lo que estoy hablando es que estos instrumentos se deben crear desde abajo con la ciudadanía y con los grupos que componen a la ciudadanía, ir articulando los instrumentos, ir tomando decisiones en el camino que reflejen estos acuerdos y estas inquietudes. El modelo del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, por eso es tan relevante, porque en su consejo articula estas diferentes visiones que permitirían lograr una co-creación de los instrumentos de planeación. Entonces, qué bueno que tocaste este tema, porque es bien importante transitar de la participación o de la consulta hacia una participación efectiva que debería verse traducida en una co-creación. Perfecto, doctor Iracheta. La verdad es que importante precisión. Estamos totalmente de acuerdo. Y aquí me voy a aprovechar un comercial. En la guía consultiva de desempeño municipal, en el módulo octavo de gobierno abierto, es precisamente lo que impulsamos, ¿no? Que como un ejercicio permanente en cada uno de los gobiernos municipales, que haya un involucramiento de los grupos sociales en la formulación, en la implementación y en la evaluación. Obviamente el doctor Iracheta lo aterriza a la parte de gestión de suelo, pero es más allá, ¿no? Va más allá de esto. Y hay una pregunta de Citas Santos a través de Facebook. Le pregunta, doctor, ¿existe algún material a implementar o a tomar como referencia para municipios pequeños de aproximadamente 6,000 habitantes, pero conurbados a la capital del estado de Oaxaca? Sí, con gusto les puedo hacer llegar algunos materiales fundamentales. Aquí el rol de los municipios que forman parte de zonas metropolitanas
Normalmente tenemos una o dos ciudades centrales, que son el eje de la zona metropolitana, y diversos municipios que complementan o que se han conurbado con la parte más grande de la ciudad. Y aquí el rol de estos municipios es fundamental. En este caso, 6,000 habitantes suena a un municipio pequeño, pero al formar parte de Oaxaca ya no es un municipio pequeño, es una ciudad grande. Es decir, ese es otro punto importante. Tendríamos que ver nuestros territorios, nuestras delimitaciones, nuestras jurisdicciones político-administrativas en un entorno mucho más amplio. Es decir, mi ciudad de 6,000 habitantes en realidad no es una ciudad de 6,000, es una ciudad de varios cientos de miles, porque formo parte de una zona metropolitana. En ese sentido, las políticas tendrían que homologarse o al menos buscar que fueran cercanas para garantizar que el crecimiento o el desarrollo urbano ocurra de forma adecuada en donde debe ocurrir. En muchos municipios por ejemplo, el caso de Guadalajara, en Tlajomulco, todo el crecimiento había ocurrido sobre Guadalajara y Zapopan, básicamente. Y de algunas décadas para acá, la inmensa mayoría del crecimiento ocurrió en Tlajomulco, que era un municipio separado de la zona metropolitana y ahora ya se conurbó. Y lo que ha ocurrido en Tlajomulco ha sido realmente preocupante. De ser un municipio muy pequeño, con poca población, de repente, en pocos años, ya tenía poblaciones de decenas o centenas de miles. Y obviamente el gobierno municipal pues se han visto rebasados ya por muchos años y poco a poco están tratando de recuperar la capacidad de gestión ante un fenómeno que se puede venir como una avalancha. Entonces, para los municipios pequeños, pero que están en zonas urbanas de mayor tamaño, en zonas metropolitanas, se vuelve fundamental por el riesgo que tiene como dije, ¿no? De repente como avalancha les caiga la urbanización y que no tengan la capacidad para enfrentar el problema. Muchas gracias por la puntual respuesta. Ya vamos al cierre de esta sesión. Yo creo que un comentario más, doctor Errecheta, si lo permite, un comentario de usted y ya pasamos al cierre de la maestra Melina. Nos comenta Luis Sauma, importante actuar desde lo local en inhibir la especulación de suelo y los lotes de inversión que ponen en riesgo no solo la inversión de quienes se ven atraídos por su publicidad, sino las capacidades de los municipios que a mediano o largo plazo se verá presionado para otorgar servicios básicos y de urbanización. No sé, doctor Errecheta, algún comentario al respecto ya para ir cerrando, por favor. Coincido plena y absolutamente con el comentario de Luis. Yo creo que es un cáncer que se está comiendo todas las ciudades del país. Ahorita el caso más grave está en Mérida, pero esto ya lo vimos antes en Querétaro, en la Ciudad de México, en Toluca, en Pachuca, en Tijuana, en todas las ciudades de nuestro país. Es un cáncer. Y justamente y quiero decirlo, es un cáncer en cuanto a lo mal orientado que está. No estoy diciendo que sea malo invertir, al contrario, en muchos casos es algo muy favorable. La cuestión es el engaño y la especulación respecto a esa inversión. El caso de Mérida es muy claro, o sea, si uno ve las zonas que ahorita se están vendiendo como lotes de inversión, representan más o menos 3 veces la superficie urbana que tiene hoy la ciudad. Entonces, desde ningún punto de vista, ni financiero, ni social, ni ambiental, ni administrativo, de ningún tipo tiene sentido esto. Y sin embargo, el proceso ahí va. Por otro lado, la puesta en práctica de estos instrumentos y otros que ya discutimos en esta plática, tienen una característica muy fuerte y es que inhiben la especulación. Por ejemplo, algo que no comenté en la presentación, pero que es relevante en este momento, el impuesto predial puede ser el impuesto o el instrumento más importante que podemos tener para inhibir la especulación. Si tienes un polígono vacante con el costo de oportunidad que representa, como dije hace rato, lo que no ocurre ahí va a ocurrir en otro lado, seguramente en la periferia mal localizada, pero a través del impuesto predial establezca una política de tasas de predial superiores y crecientes en el tiempo y apoyo al propietario para la gestión de algún proyecto de algún tipo de acuerdo a la planeación urbana,
te aseguro que va a estar en el propio interés del propietario ocupar su terreno y frenar ese proceso especulativo. Por ejemplo, si hay alguien que está vendiendo un terreno de inversión en Mérida, pero a través del impuesto predial empiezo a cobrar tasas altísimas porque necesito financiar eventualmente ese desarrollo urbano, te aseguro que el 80% de estos lotes de inversión van a dejar de comercializarse, simplemente porque no tiene sentido financiero de ningún tipo, ni para quien lo promueve, ni para quien estaría invirtiendo ahí. Entonces, de nueva cuenta, esto se trata de aprovechar los instrumentos que ya tenemos para orientar la toma de decisiones y para orientar la ocupación del territorio de acuerdo a estos objetivos de política. Muchas gracias, doctor Iracheta. Una última pregunta porque me parece muy buena. Omar Alberto pregunta, ¿qué municipio mexicano debemos tomar como referencia? Uy, pregunta bien difícil. A ver, como referencia, yo diría, hay malas prácticas y prácticas menos peores, si es que puedo decirlo así. Yo no llamaría yo no pensaría que en México todavía tenemos buenas prácticas en este sentido. Algunos se están acercando, por ejemplo, el caso de Guadalajara, me gusta mucho, se está acercando hacia esa ruta, pero todavía está lejos. Puerto Vallarta, algo similar. Tijuana, algo similar. León también va en buena ruta, pero en todos los casos las carencias siguen siendo muy, muy relevantes. Si nos comparamos con otros países de América Latina, con Brasil sobre todo, con Colombia, con Uruguay, con Chile, vamos hasta 2 o 3 décadas por detrás. Entonces, de nuevo, yo no tomaría como referente ningún municipio, más bien tomaría como referente algunas otras ciudades de otros países, incluso del mundo desarrollado, pero sí ciudades que están transitando en el buen sentido hacia lo que se debería estar haciendo. Muchísimas gracias, doctor Iracheta, creo que fue muy claro. Con esta importante y trascendente clase magistral cerramos el curso de gestión del suelo y política de vivienda. Y a continuación, para hacer las palabras de cierre, le doy el uso de la voz a la maestra Melina Castro. Adelante, maestra. Muchas gracias, Agustín. Es un honor para mí estar en esta sesión de cierre. Buenas tardes a todos y todas. Esta sesión, con esa sesión se termina la primera edición del curso Gestión de Suelo y Política de Vivienda. En este curso hemos, digamos, estado juntos, 5 módulos, 2 sesiones complementarias y con este cierre con la conferencia magistral del doctor Iracheta, pues hemos podido conversar y digamos, contar con elementos para ver cómo hay una interrelación entre la planeación del territorio, la gestión de suelo y cuáles instrumentos de gestión concretos se pueden implementar para 2 cosas, ¿no? Por una parte, incrementar la disponibilidad de suelo apto y por otra parte, controlar los precios del suelo. Estas 2 cosas inciden, como bien lo decía el doctor Iracheta en su magnífica exposición, en la calidad de vida de la población, especialmente la de bajos ingresos, que si no se controlan las 2 primeras cosas que ya comenté, pues suelen desplazarse hacia las periferias y entonces, digamos, tener ahí una incidencia en diferentes cosas, como no solamente los precios de la vivienda, que si, digamos, hay este desplazamiento y el suelo, digamos, no está servido a este desplazamiento, entonces los precios de la vivienda dejan de ser asequibles para este grupo de la población. Y también en otros elementos que también nos hacía notar muy claramente el doctor Iracheta, como son los costos de transporte, como son las opciones de movilidad, digamos, relacionados los 2 con lo mismo, así como otro tipo de problemas, como el saneamiento a través de la provisión de los servicios básicos y otros elementos también, o sea, cuando se tiene una vivienda precaria, como es el hacinamiento y las consecuencias del mismo. Entonces, bueno, creo que hemos tenido
pues una visualización, digamos, de la importancia con datos concretos, con ejemplos concretos, con instrumentos concretos, de cómo podemos solucionar esta problemática como agentes de cambio y como funcionarios públicos que son la mayor parte de los participantes en este curso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la posibilidad de reducir estas condiciones de vulnerabilidad para mejorar o eliminar las condiciones de precariedad. Y también al mismo tiempo decíamos, y lo comentaba con mucho énfasis hoy el doctor Iracheta, cómo también mejorar las finanzas públicas al aplicar estos instrumentos de gestión. Y digamos que si se destinan esos beneficios para mejorar el acceso a servicios, a transporte, a vivienda, entonces se podría revertir esta espiral descendente del que nos hablaba el doctor Iracheta. Pues bueno, creo que ahí están los instrumentos. Hemos visto muchas buenas prácticas a lo largo de los 5 módulos. Hemos tenido a grandes ponentes aquí que han dado soluciones concretas y hemos conversado con ustedes cuál es la importancia de implementarlas y cuáles son los posibles beneficios de tenerlas. Entonces, no me resta más que invitarlos a ser estos agentes de cambio, a pensar cómo se pueden, digamos, implementar esos instrumentos de gestión, no solamente a través de los programas de desarrollo urbano, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Sino a través, digamos, de otras, de otro tipo de normatividad y ordenamientos específicos para lograr estos objetivos. Ya dicho esto, pues ya agradezco finalmente al maestro Rafael Cortés, el coordinador de INAFET, o sea, por la realización de este curso, por poder llegar a todos ustedes, al gran equipo del INSUS, especialmente a Gisela y Agustín que nos han acompañado en todas las sesiones, y también muy especialmente agradecer y felicitar de nuevo al doctor José Iracheta que está acá con nosotros y que no solamente ha estado en esta sesión, Julio Ortegón nos acompañó en una sesión complementaria, sino también se ha involucrado el equipo del INSUS en el contenido que se está presentando ante ustedes en este curso. Entonces, te agradezco mucho, de verdad, Pepe, por esta aportación y por tu colaboración. Y felicitarlos de nuevo a todos los participantes, felicidades y vayamos a implementar nuevos instrumentos y políticas. Muchas gracias. Muy linda tarde para todos y todas. Un placer.